¿Qué es el autosabotaje? ¿Te has preguntado alguna vez por qué quieres hacer X y acabas haciendo Y? El autosabotaje es una parte automática o inconsciente de nosotros que sale a relucir cuando se va a producir una situación que supone un cambio importante en nuestras vidas. Su finalidad es mantenernos en nuestra zona de confort, donde todo se encuentra bien ordenado, predecible o controlado. Veamos varios ejemplos. Has quedado con alguien que te gusta mucho y te pones enfermo o entras en pánico y no acudes a la cita. Estás en una entrevista y sin saber cómo dices un disparate y quedas descartado. Empiezas con empeño una dieta y a los 4 días te estás dando un gran atracón. Te has entregado en cuerpo y alma a un proyecto y justo lo dejas en la recta final. El autosabotaje son un conjunto de improntas, recuerdos y creencias limitantes que salen por la retaguardia justo cuando menos lo deseas, tomando un gran control sobre ti, entorpeciendo tus planes y proyectos de bienestar, mejora y evolución personal. Todo este conjunto de creencias molestas e inoportunas que te limitan son los frutos de un árbol cuyas raíces más profundas debieran ser revisadas. Sin embargo, estas zancadillas que te haces a ti mismo son una excelente oportunidad para mirar justo hacia ese lugar dentro de ti donde no te apetece mirar y mucho menos hurgar. Pero a veces, para avanzar, hay que visitar estos jardines. ¿Cómo identificarlo? El autosabotaje suele darse con mayor contundencia cuando tenemos decisiones importantes entre manos que nos asustan. Podemos identificarlo cuando experimentamos un intenso miedo, inseguridad, falta de poder personal o desconfianza en nosotros mismos y nuestras posibilidades. Es normal sentir miedo cuando para avanzar tenemos que dejar atrás viejas estructuras y formas de pensamiento. Lo importante no es evitar el miedo, sino ser consciente de este miedo y todas las creencias caducas asociadas a él. Así que el primer paso es observar lo que te ocurre, pero sin juzgar ni darle excesiva importancia para que el miedo no se fortalezca. La premisa es seguir hacia adelante a pesar de todo lo insidioso que pueda pulular a tu alrededor. Puedes anotar todos esos miedos o hablar con alguien de tu confianza sobre ellos. Sacar a la luz todo lo que te preocupa hará que no tengan tanto poder sobre ti y tus acciones. Tomando conciencia es mucho más fácil que no acabes tomando decisiones equivocadas o realizando torpes acciones que echen a perder tus nuevos sueños y proyectos. El miedo es una muralla que separa lo que eres de lo que podrías ser. Existen 4 tipos de autosabotaje. Muchas veces las personas no consiguen sus objetivos, abandonan en mitad de un proyecto, no encuentran motivación u otro largo etcétera de cosas parecidas. Aunque en muchos casos el principal obstáculo es que no tienes claro lo que quieres, otras veces el problema eres tú mismo, que saboteas tu éxito debido a algún miedo. Estos son los 4 tipos de autosabotaje más frecuentes. 1. No acabar las cosas. Empiezas muchas cosas y las dejas a medias. O bien le dedicas mucho trabajo y esfuerzo a algo y cuando estás a punto de acabar, lo abandonas con cualquier excusa. La explicación es sencilla. Si nunca acabas nada, no tendrás que enfrentarte a la posibilidad de fracasar, de no estar a la altura, o de cometer errores, o a la posibilidad de no saber lidiar con el éxito. Claro que tampoco descubrirás el placer de conseguir tus objetivos y de demostrarte a ti mismo que sí estás a la altura, que eres competente e inteligente. 2. Posponerlo todo hasta el último minuto. Procrastinar.
Esta es muy común también. La razón oculta es sencilla: si lo dejas todo para el final y no te esfuerzas todo lo que puedes, siempre tendrás esa excusa si las cosas no salen del todo bien. Es una especie de escudo protector de tu supuesta ineptitud. No sea que le dediques tanto tiempo y esfuerzo, no salga perfecto y se descubra que no eres competente. Por supuesto, también hay otras razones, como que simplemente no te guste nada la tarea y la retrases lo máximo posible. Pero en general, es miedo al resultado final. 3. Perfeccionismo. Ese viejo conocido. O está perfecto o no se hace. Para ti, si no está perfecto, está mal, y empleas, o más bien pierdes, muchísimo tiempo en revisiones, en aprender más. Con esto consigues no acabar las cosas y estresarte. Como no sé hacer esto a la perfección, no lo hago. Evitas correr el riesgo de fracasar o de no estar a la altura. Hasta que esto no esté perfecto, no lo envío. Horas innecesarias de trabajo y estrés. La solución no es fácil, pero es sencilla: arriesgarse. Primero con pequeñas cosas para ver que no pasa nada si no es perfecto. Qué bueno es suficiente y que es mejor tener las cosas en marcha que tenerlas paradas esperando que sean perfectas. A veces te saldrá mejor, a veces peor, es normal. Nadie es perfecto y es muy cansado aspirar siempre a la perfección. 4. Poner excusas. Soy demasiado mayor, soy muy joven, no tengo dinero, las cosas están muy mal, no tengo tiempo. Son disfraces del miedo. De sobra sabes que hay personas de todas las edades que han conseguido lo que se proponían. Y sabes que cuando algo es importante para ti encontrarás el tiempo y la forma de conseguirlo. Haz de tu objetivo tu prioridad y déjate de excusas. Estos son algunos de los métodos que tienes de sabotear tus objetivos. Es normal y no eres el único. Este tipo de actitudes tienen su beneficio: te protegen del fracaso, de no quedar en ridículo y de todos tus miedos, pero también tienen su precio. Lo importante es que seas consciente de los métodos que utilizas, del miedo que se esconde detrás y del precio que estás pagando. Así que en cuanto te descubras poniendo en práctica alguno de estos métodos, pregúntate: ¿por qué te estás comportando así y qué precio estás pagando? Si no tuvieras miedo y supieras que no puedes fracasar, ¿qué harías? Pues déjate de excusas y hazlo. 5 pasos para vencer el autosabotaje. Autosabotearnos es algo que hacemos mucho, aunque no somos conscientes de ello. De hecho, incluso llegamos a negarlo, llegado el caso. Yo no hago eso. Pues sí, lo siento, pero lo hacemos todos, y más de lo que nos gustaría. El autosabotaje es un mecanismo de defensa provocado por el miedo. ¿Y qué es eso de autosabotearme? Más de uno pensará que si se trata de hacer algo en contra de uno mismo no tiene mucho sentido. ¿Por qué iba yo a hacer eso? Al final no es ni más ni menos que un mecanismo de defensa. Cuando nos vamos a enfrentar a algo, ya sea porque yo quiero o porque me viene impuesto, y no sabemos cómo hacerlo, nos da miedo, nos autosaboteamos. El autosabotaje es un intento de huida hacia adelante. Esto ocurre porque se ponen en marcha mecanismos mentales que hacen que encontremos todo tipo de alternativas, opciones, excusas o cosas en las que emplear nuestro tiempo, que nos llevan a evitar el tener que afrontar eso que nos está dando miedo. ¿Por qué? El miedo está directamente implicado en ese intento de huida hacia adelante, ese querer mirar hacia otro lado, a ver si hay suerte, y cuando vuelva a mirar ya ha pasado todo. Lo malo es que no suele ser así. Las cosas siguen ahí cuando volvemos a mirar, y es entonces cuando nos damos cuenta que con el autosabotaje no conseguimos nada, por lo menos nada bueno.
En todo caso, eso que teníamos que hacer pasará, lo que implica que no habremos conseguido nuestros objetivos. Por poner algún ejemplo, puede que autosabotearte te lleve a perder una vez un trabajo por miedo, perder a alguien por no atreverte a decir lo que piensas, o no encontrar pareja porque el miedo hace que cada vez que se te acerca a alguien le apartes sin más. Ejemplos hay muchos, todos los que quieras. La conclusión es la misma en todos. Perderás o dejarás de ganar algo. Fíjate tu conversación interna. Ese es el primer paso. Visto esto, vamos a plantear algunas herramientas que nos pueden ayudar en nuestro esfuerzo de dejar de autosabotearnos y empezar a utilizar el miedo a nuestro favor. 1. Haz consciente el autosabotaje. Fíjate en tu conversación interna. ¿Qué te dices a ti mismo? Es decir, date cuenta de que te cuentas para hacer o dejar de hacer eso que te da miedo. Eso que no sabes cómo hacer y prefieres evitar. 2. ¿Por qué lo haces? ¿Qué consigues? Muchas veces pensamos que no conseguimos nada, pero siempre hay un objetivo oculto. Algo muy común es el victimismo, ya que es una manera muy buena de evitar las cosas. Pero te darás cuenta de que no eres víctima, sobre todo si te responsabilizas de tus actos. 3. La elección es tuya. Muchas veces lo que hacemos es convencernos de que las cosas que suceden a nuestro alrededor nos impiden avanzar. Pero tú eres el responsable de lo que haces. La acción es la clave, no quedar separado desde el victimismo. Toma las riendas de tu vida y sigue adelante. Avanza hacia tus objetivos. 4. Cambia lo negativo por positivo. Esto es fundamental, ya que te puede llevar a ver las cosas de otra manera, a pensar que sí eres capaz de conseguir tus objetivos. 5. Ponte en marcha. Esto es decisivo, la acción es clave para conseguir tus objetivos, ya que desde el sofá de casa es difícil que llegues a ningún sitio. Al fin y al cabo, de lo que se trata es de no perder de vista el objetivo y no dejar de andar, de esforzarse por lo que uno quiere, ver una oportunidad donde antes veías un obstáculo y seguir avanzando, y luego seguir avanzando. 5 claves para superar el autosabotaje. Superar el autosabotaje no es un capricho. Muchas personas, cuando están a punto de alcanzar su objetivo, comienzan a flaquear. Dice Johann Wolfgang von Goethe que las dificultades aumentan cuanto más nos acercamos a la meta. No obstante, no todas estas dificultades llegan del exterior. Algunas están muy dentro de uno mismo. Muchos son los que buscan generar un cambio de vida personal, profesional, social, etc. Eso, por ejemplo, es una meta. Dejar de fumar, ascender en la empresa, mejorar las relaciones. Ahora bien, ¿te resulta complicado? Si es el caso, deberías comenzar a buscar los escollos que te lo impiden, empezando por ti. Salir de la zona del confort nunca es fácil, produce temor, ya que nos adentramos en senderos desconocidos del mundo, pero también de nosotros mismos. Por ello, no es difícil que ante este miedo acabemos por autosabotearnos. Un gran problema en este sentido es el autoconcepto. Este se refiere al concepto que tenemos de nosotros mismos, o sea, ¿qué opino sobre mi propio yo? No siempre es fácil cambiar del concepto que tenemos de nosotros mismos. Sea como fuere, si no es bueno, el sabotaje propio no tarda en aparecer, ya que falta seguridad y fe, y esto hace que no nos creamos capaces de llegar a los objetivos propuestos. Sin embargo, si lejos de considerarnos mediocres, nos sabemos gente válida, con creencias firmes y positivas, el camino al éxito sin sabotajes de ningún tipo es mucho más viable. El propósito es lo que da a la vida significado.
Vamos ya a conocer una serie de claves útiles para superar el autosabotaje. Si en un momento dado nos encontramos poniéndonos excusas para no hacer algo, como la falta de tiempo, retrasando tareas relevantes o buscando una actitud que provoque una recompensa inmediata, pero no a largo plazo, ojo, es posible que estemos saboteándonos. El primer paso para combatir este sabotaje es conocerse bien. Es una forma excelente de localizar creencias perjudiciales y comenzar a trabajar para su eliminación. Fue Barack Obama quien hizo especialmente célebre la frase "Yes, we can". Luego otros partidos políticos y movimientos sociales también la hicieron suya. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que tener claro para no sabotearnos es saber que las metas propuestas son posibles. Y al revés, proponernos metas que lo sean. Solo cuando vamos eliminando las creencias negativas de nuestra mente y comenzamos a sabernos capaces de alcanzar los objetivos propuestos, lograremos eliminar el sabotaje personal. Eso sí, recuerda, las metas deben ser realizables y sensatas, de lo contrario, no tardará en aparecer la frustración. Solo las personas motivadas son capaces de saberse con la capacidad para ver realizadas sus aspiraciones. Así que al plantearte una meta, piensa, ¿realmente es la que más deseas entre todas las alternativas posibles y tienes la motivación adecuada para alcanzarla? Si no sabes cómo motivarte, recuerda, usa técnicas como la creación de un plan de acción, en el que superar pequeños objetivos hasta la meta final. Crea un diario sobre tu proyecto personal en el que vayas anotando los avances o comenta tu plan con personas de confianza. Esto de alguna manera te servirá para aumentar la sensación de compromiso. Solo las personas pacientes suelen lograr sus objetivos. ¿Por qué? Porque saben que han de ir poco a poco, superando etapas y disfrutando de cada una de ellas. Las prisas, si no se alcanza la meta, generan frustración y empeoran el autoconcepto. También es importante que seamos conscientes de que pocos caminos son sencillos. Por ello es necesario estar preparados para cualquier contrariedad. Solo así estaremos listos para enfrentar cada problema con una actitud positiva y eficaz. La estabilidad también es básica para evitar un sabotaje propio. Así que, obteniendo una estabilidad a todos los niveles, tanto físico como mental y emocional, nos servirá para no perder la tenacidad para alcanzar el objetivo. ¿Crees que serías capaz de superar el autosabotaje? En realidad, una vez tienes un buen autoconcepto, no es difícil. Con paciencia, tesón y paso firme, es complicado que te encuentres con obstáculos lo suficientemente altos como para alejarte de tus objetivos. Cuando es obvio que las metas no se pueden conseguir, no ajustes las metas, ajusta los pasos para conseguirlas. Técnicas para evitar el autosabotaje. Todos tenemos experiencias positivas y negativas cada vez que hemos querido conseguir algo en nuestra vida personal o profesional. En muchas ocasiones no logramos alcanzar nuestras metas o objetivos, con la amarga sensación de saber que no estamos cumpliendo con nuestro propósito y de quedarnos al principio de lo que podía haber sido un viaje apasionante. Evitar el autosabotaje no es fácil, pero es necesario si quieres conseguir ser tu mejor versión. El autosabotaje es parte del ser humano tal y como lo conocemos. De alguna forma, crecer implica cambio, y cambio implica incomodidad, salir de la zona de confort. Es normal que tengamos mucha resistencia a ese crecimiento, y por eso nos evitamos a nosotros mismos cumplir con algunos de nuestros deseos. ¿En qué ocasiones has querido conseguir algo y no has podido? ¿Cuántas veces has tenido la sensación de estar poniéndote la zancadilla? ¿Qué crees que te está impidiendo avanzar en la dirección que deseas? En casi todas las ocasiones en las que
no estamos consiguiendo nuestras metas, podríamos decir que estamos cometiendo autosabotaje. Es decir, nosotros mismos de forma automática o inconsciente nos estamos poniendo la zancadilla. Pero, ¿por qué ocurre el autosabotaje? Son muchas las razones que nos hacen no autorrealizarnos, no ser capaces de llegar a ser nuestro mejor yo. Las razones más poderosas para no alcanzar nuestros objetivos tienen que ver con nuestro autoconcepto, con quién creemos que somos. El autoconcepto se forma a lo largo de toda la vida, desde que nacemos. Nuestra personalidad se forma principalmente en la infancia. Es entonces cuando casi todos los mensajes de capacidad o incapacidad, la seguridad o inseguridad en uno mismo, se quedan impregnados en nosotros. Desde esa edad tan temprana solemos creer que somos de una determinada manera y vamos fortaleciendo este concepto a lo largo de los años en la edad adulta. De esta forma es habitual que una persona con un gran sentimiento de fracaso en su infancia crea a lo largo de su vida que no es muy capaz de conseguir metas ambiciosas en la vida. Aunque también es cierto que el carácter se puede cambiar y modificar, y si uno es consciente de las limitaciones que se impone, también puede por sí mismo dejar de autolimitarse. Nuestras creencias sobre nosotros mismos determinan nuestros resultados. La creencia más fuerte es la que denominamos el guión de vida. Ese papel que, sin darte cuenta, estás interpretando desde que naciste. Hay personas que interpretan un papel de fracaso y se impiden tener éxito, otras son invisibles, otras que son salvadoras, otras se declaran víctimas. Cada persona asume un papel en su vida desde el momento en que es concebida. Las últimas investigaciones demuestran que hasta los sentimientos de la madre influyen en la personalidad del feto, y a lo largo de sus primeros años, y este papel será interpretado por la persona a lo largo de su vida, a no ser que lo cambie cuando llega a la edad adulta. Por este motivo conviene, para evitar el autosabotaje, ser conscientes de las creencias sobre nuestra identidad que podemos tener, de los yo soy que nos decimos a nosotros. En muchas ocasiones, algunas personas tienen muchas creencias limitantes en su mente y consecuentemente resultados negativos en sus vidas. Cada vez que nos decimos no puedo lograrlo, nunca consigo lo que me propongo, yo soy introvertido, yo no soy vendedor, estamos de alguna forma fortaleciendo nuestra identidad con este tipo de mensajes limitantes y de nuevo entrando en un bucle que terminará por hacerse realidad en nuestras vidas. Ya lo decía Henry Ford, tanto si cree que puede lograrlo como si no, usted tiene razón. Cometemos autosabotaje de múltiples formas. Son muchos los actos insignificantes y significativos que hacemos cada día para no ponernos en lo realmente importante. Evitamos hacer lo importante poniéndonos primero a hacer lo menos importante. Buscamos la excusa del no tengo tiempo cada vez que tenemos que hacer algo que nos gustaría. Apagamos nuestra ansiedad comiendo más de lo normal o con alguna adicción en lugar de enfrentarnos a nuestro propio vacío interior y superarlo. Decimos lo intentaré en lugar de lo haré. Y llenamos nuestra vida de deberías. Por cierto, todos los tendría y debería son cosas que no nos apetece hacer. ¿Cómo evitar el autosabotaje? Lo primero que hay que hacer es reconocerlo, admitir el hecho de que te has puesto una zancadilla miles de veces en tu vida, de que tú mismo eres el máximo responsable de no haber conseguido los objetivos que te planteabas. Una vez que uno decide tomar el timón de su vida, parece que todo es más auténtico, que un nuevo mundo de posibilidades se abre frente a ti. En este mundo tú eres el principal responsable y sabes que si te lo propones lo conseguirás. Una vez que hemos reconocido nuestro propio autosabotaje, conviene llevar a cabo prácticas saludables que nos impidan caer en la trampa.
Por ejemplo, energizarte. En muchas ocasiones los me gustaría se quedan solo en eso porque no hemos sabido reunir la energía necesaria para llevar a cabo nuestros proyectos, para que una intención como me gustaría perder peso o me gustaría escribir un libro se convierta en una realidad, tenemos que empezar a calentar motores. Para energizarte, tienes que escribir sobre tus metas y objetivos, contarlo a los demás, hacer un pequeño plan. Otra estrategia es empezar con un pequeño paso. Los objetivos importantes no se consiguen de un día para otro. No es cuestión de una pequeña acción, sino que son el resultado de muchas acciones, esfuerzos e intentos. Por este motivo, en lugar de ponernos directamente con el gran objetivo, podríamos ponernos pequeñas metas. Recuerda, el camino más largo comienza con un pequeño paso. Empieza a creer que es posible. Recuerda que tus creencias pueden condicionar tu realidad. Por lo tanto, para cambiar tu realidad, tienes que empezar a cambiar tus creencias o el impacto que éstas tienen sobre ti. Las creencias no se cambian de un día para el otro, no se pueden quitar del medio de forma rápida. Forman parte de nuestra personalidad y cualquier persona necesita un lugar al que agarrarse para hacer frente a la vida, aunque este lugar sean sus creencias limitantes. Lo que necesitamos es empezar a cuestionar y relacionarnos de otra manera con las viejas creencias y empezar a sustituirlas por otras que sean algo más positivas. Todo se basa en un simple cambio de pensamientos. Los pensamientos sobre nuestra capacidad para conseguir algo son la clave. Si uno piensa, no podré hacerlo, seguro que no podrá. Pero si piensa, cuando me lo propongo lo consigo, es más fácil que se acerque a conseguir su objetivo. Educar a tu niño interior. Crecer significa asumir la responsabilidad total de amar y educar satisfactoriamente al niño interior que habita en la profundidad de tu ser. Independientemente de cuán correcta o incorrectamente hayan trabajado las personas que te han educado, una vez pasada la infancia y la adolescencia, el desafío de educarse a sí mismo de una forma acertada solo te corresponde a ti. Quizá, en vez de crecer y asumir la responsabilidad de tu propia educación, hayas elegido educar a otros con la esperanza de que ellos te correspondan atendiendo a tus necesidades y sentimientos. Este modelo, que en nuestra cultura se supone que deben seguir tanto hombres como mujeres, produce dolor, culpa y relaciones decepcionantes. Solo nos sirve para sentirnos bloqueados y frustrados, para que amemos excesivamente a los demás mientras nos olvidamos de nosotros mismos. Resentidos pero valerosos, insistimos en martirizarnos intentando controlar la vida de otras personas mientras nos negamos a hacernos cargos de la nuestra. Nos fatigamos realizando esfuerzos por controlar lo incontrolable. Nos maltratamos e ignoramos la responsabilidad que tenemos con nosotros mismos y que sí podemos controlar. El modelo para educarte a ti mismo se basa en la experiencia con los propios padres. Si ellos instauraron un modelo sano y efectivo, impartiendo cuidados pero definiendo límites, dispondrás de una base sólida sobre la cual construir. Pero si por el contrario tus padres aplicaron los modelos que aprendieron de sus propios padres, tendrás que afrontar como adulto el desafío de educarte a ti mismo satisfactoriamente. Y educarte satisfactoriamente significa amar, reconocer y aceptar al niño interior, que es la esencia de lo que tú eres. También significa concentrarse y centrar el poder de tu mente en la energía del amor para poder pensar con claridad y constructivamente. Cuando tú desarrolles un padre afectuoso para ti mismo, que esté aliado con una mente sana y positiva, tu niño interior prosperará en un clima interno de amor incondicional
y aceptación que tú crearás a cada momento. Tus relaciones externas reflejarán la calidad de la relación que tú mantienes contigo mismo. Si tienes dificultades en las relaciones con los demás, ¿acaso dichas relaciones te enseñan lo que está sucediendo en tu interior? Es probable que estés proyectando esas relaciones internas en los modelos de conducta con otras personas. Los demás necesitan expresarse sinceramente y también necesitan su amor, reconocimiento y aceptación. Ellos necesitan saber que tú serás sincero y que dirás no cuando eso es lo que sientes. Necesitan saber que tú expresarás libremente cómo te sientes y qué necesitas, y que les permitirás responder con toda sinceridad, cualquiera sea su respuesta. Y tú necesitas saber que ellos te retribuirán diciendo francamente lo que piensan, sienten y necesitan, dándote a ti la libertad de responder con toda claridad. Del mismo modo, tu niño interior necesita saber que tú lo amas, lo reconoces y lo aceptas incondicionalmente. Desea que lo escuchen, que lo cuiden y lo eduquen efectivamente. Él se siente realmente cómodo cuando puede confiar en que tú lo protegerás al reflexionar con honradez y afecto, y al oponerte a los pensamientos críticos y temerosos, que son los que producen el autosabotaje. El niño interior necesita saber que tú le dirás no a los demás cuando sea necesario, atender a tus propias necesidades y sentimientos. También necesita estar seguro de que tú le pondrás un límite cuando sus exigencias sean excesivas, cuando te demande que satisfaga sus requerimientos de inmediato y cuando intenten convencerlo de que haga algo en contra de tus intereses. Resulta muy útil imaginar al niño o niña que hay dentro de ti. Puedes usar fotografías. Probablemente te atraerán aquellas en las que se te ve feliz y disfrutando de la vida. Es muy importante poder ver con claridad al niño feliz. Es posible que te resulte difícil recordar y ver el otro lado del niño que habita en ti, ese niño asustado, herido, enfadado, maltratado, triste y aislado. Es mucho más difícil de amar, reconocer y aceptar, y también es difícil escucharlo. Sin embargo, este es el niño que más necesidad tiene de ser mirado, orientado y amado. Necesita ser liberado de su sufrimiento y de su malestar a través del amor y la aceptación. Quizás estés habituado a ocultar a tu niño interior que llora, se siente herido, lastimado o incluso castigado dentro de ti. No es fácil observar a un niño que no hace más que moquear, cuyo rostro expresa depresión y sus ojos reflejan sufrimiento y dolor. Posiblemente desees ocultar a ese niño para no ver la profundidad de su desesperación y evitar que los demás lo vean. Quizás le hayas dado la espalda a esta parte de ti y probablemente dudes de que semejante niño tenga un lugar en tu vida. Sin embargo, existe la posibilidad de que un niño herido habite en lo más profundo de ti. Algunas personas han experimentado más abusos y dolor que otras, pero nadie llega al estado adulto sin haber pasado por momentos difíciles, experiencias dolorosas y períodos de decepción y pérdida. Con el fin de observar a tu niño interior herido, deberás mirar detrás de los muros que has levantado para esconder esta parte sufridora de ti mismo. Existen muchas formas de ocultar al niño herido que hay en ti. ¿Acaso reconozcas algunos de estos modelos en los variados disfraces tras los que se oculta? ¿Ocultas a tu niño herido detrás de una fachada machista de tipo duro? ¿Detrás de una superwoman con una apariencia invulnerable? ¿Detrás de tus enojos o de tus intentos por culpabilizar a los demás?
detrás de una conducta compulsiva, como comer en exceso, abusar del alcohol, de las drogas, trabajar en exceso, robar. ¿Lo ocultas detrás de ciertas fobias? ¿Lo ocultas detrás de una actitud que rescata a los demás e intenta controlar sus vidas? ¿Detrás de la confusión y la sensación de impotencia? ¿Detrás de conductas irrelevantes? ¿O detrás de una conducta excesivamente razonable y controladora? ¿O quizás detrás de una conducta autodestructiva o suicida? Si te has quedado fijado a alguno de estos modelos, quizás te estés quedando en ridículo ante ti mismo. Los demás probablemente reconocen tu sufrimiento o al menos advierten que tu conducta está distorsionada. La tragedia es que hasta que tú seas capaz de ver y ser tu ser real, insistirás en alienarte y apartarte de aquellas personas que te quieren y que podrían ofrecerte su ayuda para eliminar tu dolor. Cuando estés preparado para traspasar los muros defensivos, a fin de enfrentar y reconocer a tu niño interior herido, deberás comenzar el proceso de desarrollar una relación afectiva con esa parte tímida y temerosa de ti. Después de todo, lo has ignorado durante años y años, y tu niño interior necesita convencerse de que tú tienes la seria intención de aceptar su existencia y atender sus necesidades y sentimientos. La clave es mantenerse centrado en la energía del amor incondicional mientras intentas proteger a tu niño interior de otras partes que también existen dentro de ti y que quizá intentan sabotear su progreso. El saboteador es ese modelo de energía interior que sigue los dictados de la bruja, esa parte infantil y destructiva que incorporamos a partir de los aspectos neuróticos infantiles y destructivos de nuestros padres. Esa bruja o ese saboteador que habita en nosotros tiene mucho poder para dirigir nuestras vidas y destruirnos en el proceso. El saboteador refleja al niño temeroso, enfadado, egoísta y destructivo que habitaba en nuestros padres y que no deseaba ser desplazado por un niño externo, indefenso, exigente y totalmente dependiente. Este niño disgustado, celoso y asustado que existía en nuestros padres se parece mucho a un niño de 2 años que no duda en decir que le gustaría tirar al nuevo bebé por el inodoro. Ha sido desplazado, ya no es el único bebé, el centro de la atención de sus padres. De un modo similar, la parte neurótica e infantil de nuestros padres se siente desplazada por el nuevo bebé y está profundamente disgustada. A menos que los padres tomen conciencia de esos sentimientos de cólera y resentimiento, y como consecuencia estén atentos a cómo se expresan, conservarán estas desagradables energías de forma latente dentro de sí mismos. Cuando son inconscientes, estos oscuros sentimientos encuentran una expresión oculta que puede ser letal para los niños. La ira del niño destructivo, desplazado y repudiado de los padres, es aterradora para el niño externo. Aunque los padres se esfuercen por ocultar estos espantosos sentimientos, su hijo los capta a través del profundo vínculo físico, mental y emocional que existe entre la madre y el hijo, y entre el padre y el hijo. El niño percibe y experimenta kinestésicamente los sentimientos de sus padres, aunque ellos no tengan conciencia de lo que está sucediendo. De este modo, el niño recoge el mensaje que ellos le comunican de un modo sutil. Este mensaje tiene una enorme carga para el niño, puesto que los sentimientos asociados con él son aterradores. El niño siente que no es deseado, que no es bienvenido al mundo, y no se siente bien consigo mismo. Aunque los mensajes verbales de sus padres sean afectivos y de apoyo, estos mensajes sutiles contradictorios y a menudo no verbales
son poderosos y aniquiladores. A un nivel profundo y completamente inconsciente, el niño entiende que sus padres están celosos de él y que preferirían que no hubiese nacido. El niño no es libre para expresar directamente sus miedos, su dolor, su ira, su pena y los sentimientos de aislamiento y abandono, porque quizá aún no sabe hablar o porque se siente aterrorizado por la ira que percibe detrás de estos mensajes. Entonces se reserva esos sentimientos y los vuelve contra sí mismo. En efecto, decide destruirse o castigarse a fin de evitar la ira de sus padres y no perturbar al niño destructivo y neurótico que habita en ellos. Es mejor ejercer algún control sobre su propia destrucción que ser la víctima impotente de la ira de sus padres, algo que se le antoja aterrador. El saboteador interno evoluciona para poner en práctica en la vida del niño los mensajes letales que inconscientemente ha absorbido de sus padres. El saboteador hace que el niño sufra por estos mensajes y se enfade consigo mismo para evitar expresar esos sentimientos a sus padres, ya que ellos son esenciales para su supervivencia. El proceso de autodestrucción y autosabotaje que se pone en movimiento es normalmente prolongado, lento y sutil. Es un misterio para el propio niño y también para sus padres. ¿Por qué se las arregla él constantemente para no lograr lo que es capaz de conseguir? ¿Por qué se enferma, se deprime y se siente frágil? ¿Por qué se transforma en un adicto a las drogas o al alcohol o tiende a la promiscuidad sexual cuando sabe muy bien que estas conductas son destructivas? ¿Por qué elige amigos que suelen meterse en líos? ¿Por qué se sabotea a sí mismo cuando está a punto de conseguir un objetivo? Las respuestas a estas preguntas residen en las decisiones inconscientes que se realizaron durante la infancia para evitar la ira neurótica de sus padres. Él no debe conseguir más éxitos que los que obtuvieron sus padres. No debe amenazarlos ni hacer surgir el monstruo enfadado que habita en ellos. Antes de hacer semejante cosa, elegirá acabar con su vida, directa o indirectamente. Estas decisiones tempranas resultarán finalmente destructivas, a menos que logre hacerlas conscientes, que exprese los sentimientos que ha mantenido ocultos durante tanto tiempo, tanto como el dolor, la aflicción, el miedo y el abandono, y que tome la decisión de vivir su propia vida como le plazca. Para lograrlo debe transformarse en un adulto, reclamar el poder que posee para ver con claridad y aceptarse a sí mismo, incluidos sus temores y su saboteador interno. Luego deberá aprender a educarse a sí mismo correctamente y con cariño, a expresarse sinceramente y decir no al saboteador interno siempre que se haga presente. Una vez que sea capaz de verlo, de sentir su energía, de escuchar sus palabras y de expresar el miedo, la ira, el odio y la tristeza que alimentan los ataques del saboteador, estará libre para hacerse cargo de su vida y podrá elegir si le permite o no minar sus fuerzas y destruir sus sueños más amados. Podemos dejar de sabotearnos a nosotros mismos cuando identifiquemos a nuestro saboteador interno, cuando conozcamos cómo piensa y cuando sintamos de qué modo la energía se manifiesta en nuestra vida. Con el fin de verlo claramente, debemos mirar desde el verdadero centro de nuestro ser, desde ese núcleo. Desde ahí podremos ver y sentir las diferentes partes que operan dentro de nosotros. Algunos de estos patrones energéticos los hemos aprendido de otros a quienes hemos creado para protegernos y sobrevivir. Todas esas partes sienten y piensan y algunas veces incluso toman decisiones y dirigen nuestra vida de acuerdo con sus deseos. El saboteador interno es una de las partes que hemos mencionado, aunque también utiliza otras partes para lograr sus propósitos destructivos. Normalmente es muy astuto e inteligente. Probablemente alude
a tus partes más vulnerables, ganando tu confianza y tu apoyo para luego utilizarlas en su proyecto mortífero. Como un experimentado artista conoce tu propio poder y también tus puntos débiles. Al ignorar al saboteador, le otorgas más poder. Al intentar liberarte de él, solo consigues que se oculte con mayor eficacia. El único camino para terminar con el autosabotaje es enfrentar al saboteador y conocerlo íntimamente. Solo entonces podrás reconocer su poder destructivo, aceptar su presencia, aprender a contener su poder y oponerte a sus intentos por destruir tu vida. Solo cuando tú ignoras y niegas la existencia del saboteador, es que él puede realizar su labor destructiva de un modo secreto y eficaz. El saboteador interno terminará por transformarse cuando tú lo veas y lo aceptes, cuando expreses los sentimientos que le dan energía y establezcas claramente los límites que te definen como persona. Del mismo modo que un niño enfadado y destructivo se cura gracias al amor y los límites bien definidos, también es posible curar al saboteador interno, una vez que es reconocido y tratado debidamente. Lo que no es posible es desembarazarse de él. Tú solo puedes decidirte a acabar con sus ataques destructivos. El objetivo es volver a dirigir esa energía persistente, brillante, creativa y poderosa de la que él dispone para que te sirva como aliada para alcanzar tus proyectos. Educarte a ti mismo para alcanzar el éxito significa sencillamente enfrentar al saboteador que habita en ti y dominarlo. Se trata de un emocionante viaje hacia la aceptación de uno mismo, hacia la total responsabilidad y el enriquecimiento personal, abarcando todas las partes que lo componen. Tú puedes llegar hasta donde quieras disponiendo de todos sus recursos. Incluso el saboteador tiene sus aspectos valiosos. Te ayuda a encontrar su fuerza, a conocer su vulnerabilidad y a descubrir la esencia de su poder y de su responsabilidad para que seas capaz de hacerte cargo de tu vida. Fuente de energía, sentimientos de aislamiento, miedo, dolor y cólera, que surgen como respuesta a los mensajes "no seas y no seas quien eres", mensajes que transmiten generalmente desde la infancia los padres de una manera inconsciente, a través de los patrones energéticos destructivos y no reconocidos en ellos. Eliminarlos para que no amenacen a ese niño enfadado y neurótico que forma parte de tus padres. Esa es tu misión. Y es preciso hacerlo de un modo sutil y a veces también de un modo evidente. ¿Cómo opera el saboteador interno? Es cínico, crítico, avasallador, inspira temor y genera pensamientos inquietantes que minan la confianza en ti mismo. Es rebelde, te ofrece sugerencias negativas para mantenerte apartado de tus objetivos. Tiene comentarios astutos y falsos dirigidos a confundirte y anular tu capacidad de discernimiento. ¿Cuáles son los rasgos de personalidad? Astuto, taimado, inteligente, subversivo, reservado, brillante, convincente y persistente. Aprende con mucha facilidad y convierte las ideas y los principios positivos en algo contraproducente y autodestructivo. Por ejemplo, abandónate y confía en Dios. Se transforma en toma asiento y no hagas nada. ¿Cuál es su táctica? Se aprovecha de las épocas de tensión para lanzar poderosos ataques que minan la confianza que tú tienes en ti mismo, tu integridad y tu compromiso con la vida.
Se pone en movimiento cuando tú empiezas a cosechar éxitos y a disfrutar de la vida. Se torna muy activo cuando tú comienzas a realizar cambios positivos en tu vida. Detesta a los terapeutas o los libros que lo ponen en evidencia. Redoblará sus esfuerzos por controlar tu vida cuando tú empieces a reconocer su actividad, y para hacerlo se comportará de un modo aún más inteligente y sutil. ¿Cuáles son los disfraces que usan? Puede parecer que apoya tus objetivos, pero en realidad se muestra crítico e inflexible, alentándote a rebelarte y debilitando tu voluntad. ¿Acaso te haga sonreír cuando realmente te sientes triste o enfadado? ¿O te obliga a decir no cuando tú deseas decir sí, o viceversa? ¿O te empuje a reírte socarronamente de algo que no te parece gracioso? El análisis transaccional describe la bruja encarnada en nuestros padres y que normalmente opera en un ámbito ajeno a tu conciencia y produce dos tipos de mandatos. Así describe al saboteador. La característica o categoría más destructiva de los mensajes van desde no existas hasta la enorme exigencia de sé perfecto. Menos mortíferos, pero también aniquiladores, son los mandatos parentales del tipo no seas quien eres, que se complementa con sé la persona que deseamos que seas. Los mensajes de no existas se pueden transmitir de una manera informal a través de afirmaciones como si no me hubiera quedado embarazada de ti, tu padre y yo no hubiéramos tenido que casarnos. O realmente no deseábamos tener un tercer hijo. Estuve a punto de abortar. Si no hubiera sido por ti, yo hubiera... Tu madre estuvo a punto de morir cuando te dio a luz. Un niño que escucha este tipo de afirmaciones tiene la impresión de que no ha sido deseado y que solo ha causado problemas. Se siente rechazado, culpable y no amado. Puede reaccionar intentando ser perfecto para justificar su existencia y compensar a sus padres por el sufrimiento y los problemas que cree causarles. O puede optar por ser un alborotador, asumiendo conductas abiertamente autodestructivas e inconscientemente dirigidas a poner en práctica el mensaje recibido de sus padres, no existas. Tanto la actitud de aspirar a la perfección como la de ser una persona conflictiva crean una prisión de autodestrucción y autosabotaje. Los mensajes de no seas quien eres invitan a un niño a negar los aspectos vitales de su ser. Los mandatos específicos que corresponden a esta categoría incluyen: no sientas ni expreses tus emociones. No tengas el sexo que tienes. En realidad queríamos un niño. No pienses. Déjame pensar por ti. No, debes ser muy cuidadoso, no hagas nada. Y no te relaciones estrechamente con nadie. Sé siempre mi bebé. El niño que recibe dichos mensajes puede intentar acoplarse al molde de sus padres. No tiene la menor importancia quién es él en realidad. Se supone que debe ser la persona que sus padres desean que sea. Pero también puede rebelarse y encarnar una versión extrema del comportamiento, precisamente la que sus padres deseaban suprimir. Por ejemplo, una mujer que ha recibido una orden de no sientas puede pasar muchos años haciendo una terapia para desbloquear sus emociones y temerosa de desarrollar su propio poder para sanar su vida. Con estos mandatos destructivos se transmiten y se reciben inconscientemente. Las decisiones que el niño toma como respuesta también son inconscientes. Muchos años más tarde, aún vivirá basándose en estas tempranas decisiones, a menos que haga conscientes estos mensajes destructivos, y pueda optar a vivir exactamente como es. Siempre que toma una nueva decisión, afronta el desafío de decir no a los modelos habituales de pensamientos, sentimientos y conductas basados en el miedo y en el autosabotaje. Cuando tú decides hacer conscientes esos mandatos parentales,
Tu primera tarea será reconocer, aceptar, expresar y liberar tus sentimientos de ira, tristeza y desesperación, como respuesta a los mensajes destructivos. Quizás desees escribir una carta a tus padres, aunque no se la envíes, dando rienda suelta a tus emociones. Quizás prefieras hablar en voz alta con tus padres como si estuvieran presentes, diciéndole exactamente lo que sientes. La presencia de un terapeuta o de un grupo de apoyo puede ser extremadamente útil en este proceso, porque el niño que hay en ti ha vivido atemorizado por estas destructivas energías de sus padres durante años y puede mostrarse reacio a afrontar estos sentimientos sin una ayuda externa que lo anime a hacerlo. Además de expresar y liberar estos antiguos y poderosos sentimientos, también desearás elegir cómo has de vivir ahora y en el futuro. El primer paso para detener el autosabotaje es tomar la decisión de vivir y ser lo que en realidad eres. Una vez que has decidido que tu vida tiene importancia, que tú mereces vivirla plenamente y ser la persona que en realidad eres, estarás preparado para observar detenidamente cómo actúa el saboteador que habita en ti. Al descubrir que su objetivo es poner en práctica los mandatos autodestructivos que has recibido de tus padres, desearás observarlo para comprender cómo utiliza el miedo para crear confusión y desdicha en tu vida. Crea tu propia imagen mental sobre el saboteador. Puedes imaginarlo como un personaje de un dibujo animado. Su apariencia puede ser un personaje tramposo y clandestino. Puedes dibujarlo, puedes ponerle un nombre. Armando tu saboteador, la imagen de tu saboteador, y seguro de cuáles son sus intenciones, estarás preparado para enfrentarte con este personaje que te desafía. Tu objetivo es poner en evidencia tus actividades subversivas dentro de tu mente y producir un cortocircuito en la influencia que tiene en tus emociones, conducta y salud. Analicemos juntos ciertos procesos que te enseñarán a reconocerlo y aceptarlo cuando aparecen, a burlarte de él, a definir los límites y finalmente transformar tu energía destructiva para traer armonía a tu vida y establecer objetivos claros. Tu meta, recuerda, no es desembarazarte del saboteador, sino domesticarlo y aprovechar su energía para que deje de ser un enemigo y se transforme en un aliado. Esto se consigue al deshacerte de tus padres y sus mensajes destructivos, al definir tus propias metas y objetivos y hacerte cargo de tu vida liberándote del saboteador. Debes aprender a eliminar el autosabotaje momento a momento y paso a paso hasta que el saboteador ya no posea una fuerza destructiva y se haya convertido en un socio que te acompaña en el camino hacia tus metas. Hazte las siguientes preguntas. ¿Cuánto tiempo esperas vivir? Si crees que morirás siendo relativamente joven, pregúntate de dónde has sacado semejante idea. ¿Cómo crees que morirás? Si crees que sufrirás una terrible enfermedad o morirás en un trágico accidente, piensa de dónde has sacado esa idea. ¿Cuál es tu sueño ideal? ¿Ve la posibilidad de conseguirlo? En caso de no considerar esta posibilidad, ¿por qué piensas que no puedes tener lo que deseas? ¿Quién te puso tu nombre y cuál es el significado? ¿Qué crees tú que le otorga ese nombre? ¿Te gusta tu nombre? ¿Cuáles son las historias que has escuchado sobre el embarazo de tu madre y tu nacimiento? ¿Qué mensajes relacionados con tu vida has deducido de dichas historias? ¿Qué te han contado de tu infancia?
¿Qué mensajes has deducido a través de esas historias? ¿Cuál era el cuento preferido en tu infancia? ¿Y cómo se ha reflejado ese cuento en tu vida? ¿Cuáles son algunos de tus recuerdos infantiles más vívidos? Retorna a esas experiencias y experimenta lo mismo que sentiste entonces. ¿Qué conclusiones has extraído de esas experiencias que hayan sido decisivas para tu vida? ¿Qué decisiones has tomado como resultado de dicha experiencia? ¿Deseas modificar alguna de esas conclusiones y decisiones? ¿Qué predicciones hicieron tus padres acerca de tu futuro? ¿Qué sentiste respecto de ellas? ¿Qué has decidido en respuesta a dichas predicciones? ¿Cómo reaccionaron tus padres frente a tus éxitos, intereses y actividades de tu infancia? ¿Te animaban a probar cosas nuevas? ¿Esperaban que tú colmaras las expectativas que ellos no habían realizado? ¿Cuáles eran las reglas en tu familia en relación con expresar los sentimientos? En especial la ira y la tristeza. ¿Cómo te adaptabas tú a dichas expectativas? ¿Te animaban a pensar por ti mismo? ¿Confiaban tus padres en tu capacidad para cuidarse de sí mismos con responsabilidad? ¿Qué te enseñaron en relación con asumir riesgos e intentar nuevas posibilidades? ¿Cómo respondiste tú? ¿Te resulta difícil recordar los aspectos positivos o negativos de tus padres y de sus experiencias infantiles? Si observas la película completa de tus experiencias infantiles, ¿qué es lo que te produce miedo? Haz una lista con los mensajes de tus padres que has hecho conscientes. Mensajes constructivos y positivos, mensajes destructivos y negativos. ¿Cuál fue tu decisión en respuesta a dichos mensajes? Decisiones potenciadoras y decisiones de autosabotaje. ¿Cómo desearías cambiar tus decisiones de autosabotaje en la actualidad? ¿Cómo te sientes en relación con lo que has descubierto? Escribe una carta a cada uno de tus padres expresando tus sentimientos con la mayor sinceridad. No los ataques. Diles lo que sientes y de qué forma te han afectado los mensajes que has recibido de ellos. Luego puedes decidir si deseas compartir esas cartas con ellos. Escribe una carta a tu niño interior. Expresa tu comprensión y tu compasión por esa parte central de tu ser. Dile a tu niño interior que lo educarás con amor ahora y en el futuro. Imagina que abrazas cálida y afectuosamente a tu niño interior. Escucha lo que desea compartir contigo. Permítele que él te escriba si desea hacerlo. Llévalo amablemente hacia el interior de ti mismo y manténlo cerca de tu corazón. Las señales de carretera marcan los límites de las ciudades y las líneas divisorias de los estados que separan a cada una de las entidades gubernamentales y culturales. Podemos ver las líneas que señalan dichos límites en los mapas, pero el mapa no es el territorio. Las líneas que marcan los límites en los mapas son meras abstracciones creadas para representar la forma en que se divide e identifica la tierra en la cual vivimos y a través de la cual nos desplazamos. Estas líneas imaginarias no existen en realidad en la Tierra, a menos que la frontera sea, por ejemplo, un río. Existen otro tipo de límites que son más fáciles de distinguir. Un límite físico separa un objeto, una persona o una región de otra. En presencia de un objeto, por ejemplo una mesa, es muy fácil observar con toda claridad hasta dónde llega. Sus límites son obvios. El cuerpo físico también es una entidad separada y precisa. Resulta muy sencillo ver dónde termina el cuerpo físico de una persona y dónde empieza el cuerpo físico de otra. Sin embargo, igual que sucede con las líneas divisorias señaladas en un mapa, los límites emocionales y mentales que existen entre las personas son abstractos. Dichos límites son sutiles y se pueden confundir fácilmente.
debido a los complejos modos con que nos comunicamos y relacionamos con los demás. El análisis transaccional representa a las personas con 3 estados de ego: padre, adulto y niño. Estos 3 estados del ego, representados por 3 círculos y dibujados como si fuera un muñeco de nieve, están rodeados por una línea que los abarca. Dicha línea representa el límite que define a un ser humano y lo diferencia de otro. Podemos agregar el ser superior al diagrama que el análisis transaccional hace de una persona. El ser superior está disponible para usted en todos aquellos momentos en que usted logra relajar su cuerpo físico, liberar su respiración y experimentar las dimensiones superiores de conciencia y sabiduría que habitan dentro de sí mismo. Al incluir al ser superior en la representación, debemos separar la parte que corresponde al padre educador del estado del ego del padre, de la parte que corresponde al padre crítico. También debemos distinguir la parte correspondiente al niño libre del estado del ego del niño de la parte que corresponde al niño adaptado. Debido a que tanto el padre crítico como el niño adaptado actúan de acuerdo con la energía del miedo, quien los dirige es el saboteador y no el ser superior. La parte correspondiente al padre educador del estado del ego del padre fluye directamente desde el ser superior. El padre educador se relaciona con el niño libre, que habita en nuestro interior y nos anima a enriquecer nuestra vida con goce, creatividad y espontaneidad. En presencia del ser superior, el estado del ego del adulto se caracteriza por estar centrado y disponer de un pensamiento claro, por lo que resulta indispensable para dirigir nuestra vida. La parte que corresponde al padre crítico del estado del ego del padre fluye a partir de la energía del miedo y obedece las indicaciones del saboteador. Lo acosa con mensajes negativos, críticos y sentenciosos y se relaciona con el niño adaptado que nosotros hemos creado como respuesta. Este niño adaptado nos ayuda a sobrevivir en medio de esta energía negativa que nos provoca temores. El niño adaptado es cuidadoso, temeroso, vergonzoso y tímido, y además adopta una actitud defensiva. En presencia del saboteador, el estado del ego del adulto es una fuente de pensamientos confusos y negativos que nos descentran. 2 personas en una relación se representan como 2 entidades separadas, cada una de ellas con un límite que define su espacio. Definir los límites significa trazar líneas en nuestras relaciones con los demás para mantener la integridad de los límites emocionales, físicos y mentales que separan a una persona de otra. Al mismo tiempo hacemos honor al nivel espiritual del ser, pues en un sentido superior todos formamos parte de un todo infinitamente mayor. Esto significa que decimos no cuando así lo deseamos, que somos sinceros y tenemos el coraje de relacionarnos con los demás de una manera abierta y afectuosa. Establecer límites nos capacita para hacernos cargo de nosotros mismos y asumir la responsabilidad total de la integridad de nuestra vida. Dentro de los confines de nuestros límites exteriores existen otros límites que definen nuestras partes internas o subpersonalidades. El modelo del análisis transaccional reconoce 3 de dichas partes, los 3 estados del ego, con sus consecuentes subdivisiones dentro del padre, el adulto y el niño. Otros modelos de terapia como la psicosíntesis y el diálogo en voz alta reconocen muchas más partes. Independientemente de qué modelo adoptemos, los límites son esenciales para definir estas partes separadas, de modo que el ser superior consciente y central pueda dirigir nuestra vida estableciendo límites entre nuestros diversos seres e impidiendo que alguna de las subpersonalidades llegue a gobernar nuestra vida. Definir los límites internos y en las relaciones con los demás nos ayudará a conocer claramente que nosotros poseemos el poder de guiar nuestra propia vida y de asumir responsabilidad.
Demarcar los límites nos permitirá mantener relaciones sanas, tanto con los demás como con nosotros mismos. Tú estableces los límites cuando le dices no a otra persona que se entromete en tu espacio personal. También instauras límites cuando te opones a ti mismo para no caer en la tentación de inmiscuirte en el espacio de otra persona. El tercer escenario para definir los límites se encuentra dentro de ti mismo, cuando debes enfrentarte a una subpersonalidad que está intentando pasar por encima de ti para sabotearte. Aceptar la existencia y la utilidad de los límites entre las personas te otorga libertad. Implica que tú empiezas a tenerte en cuenta en tus relaciones a fin de no caer en la trampa de querer demasiado a las otras personas. Luchar contra los límites solo dará como resultado que te desempeñes en una conducta rebelde que merma tus energías, tus recursos y tu salud. Los límites simplifican la vida. El mero hecho de establecer límites favorece que las relaciones sean sanas y constructivas. Los límites definen y estructuran tu vida para que puedas entrar en contacto con otra persona y convivas con ellas en un marco de paz y amor. Mantener los límites te ayudará a permanecer centrado. Si te dispersas o te mueves en varias direcciones, ya sea individualmente o en tus relaciones, tú serás como un líquido que no tiene ningún recipiente para contenerlo. Si no existen límites, resultará muy fácil descentrarte. Tú no estarás completo, no estarás conectado con tu ser real, estarás desequilibrado y desintegrado. Sin límites tendrás dificultad para concentrarte y realizar tus objetivos. Tiendes a emplear tu energía cuidando a los demás e intentando controlar sus vidas, mientras ignoras la responsabilidad que tienes sobre la tuya. Al establecer límites adecuados, te respetarás más a ti mismo y eso te ayudará a permanecer centrado. Y también a reclamar todo lo que eres y a considerarte como un ser humano completo. También te ayudará a no querer excesivamente a los demás. Los límites son el camino para saber quién y qué es o no eres tú. Los límites te ayudarán a distinguir entre tú y no tú. Cuando seas capaz de establecer esta diferencia, te habrás liberado de la confusión de vivir como si tú fueras responsable de otra persona. Un matrimonio en el que ambas partes sean capaces de vivir, respirar y actuar como individuos separados e iguales permanecerá sano y se fortalecerá con el paso de los años. Ambas personas serán capaces de vivir y madurar en un ambiente de equilibrio que han creado juntos. Pero si en un matrimonio, una relación, un grupo o una transacción comercial, una persona invade el espacio de su vecino, relegando sus necesidades e intereses e imponiendo sus propios sentimientos y necesidades, comienza a desarrollarse un cáncer que finalmente logrará destruir esas relaciones. En este caso, las personas que han sido invadidas no han conseguido mantener la integridad de sus propios límites y responsabilidades, no han sido capaces de decir no, de defender su propio terreno, ni de luchar por preservar la integridad de sus propias necesidades, objetivos y deseos. Esto es como un fallo del sistema inmunológico en el cuerpo físico. Sin una protección adecuada contra los gérmenes invasores o las células incontroladas, la enfermedad se desarrolla. De un modo análogo, cuando no logramos protegernos de la forma apropiada y no explotamos nuestro poder y nuestra potencia en nuestro trato con los demás, nos exponemos a que nos hagan daño o a que nos destruyan en una relación de tipo canceroso. En una relación de estas características, tanto el agresor como la parte invadida resultan dañados. Ambos desarrollan una conducta destructiva, que niega los límites y envenena su relación. Ambos sufren con este proceso. Las relaciones cancerosas se pueden curar restituyendo los límites sanos entre los individuos en cuestión. Las relaciones serán enriquecedoras y vitales si se conservan los límites. Cuando permitimos que violen nuestros límites, nos exponemos demasiado y somos muy vulnerables.
Cuando amamos en exceso a los demás, las personas a las que les permitimos invadirnos actúan como un espejo que refleja nuestro propio saboteador. Al no haber aprendido a detener la actividad destructiva en el interior de nosotros mismos, atraemos a personas que reflejan nuestro saboteador interno. Común denominador de todos los tipos de modelos de autosabotaje es una violación de los límites. Educarse a sí mismo para conseguir el éxito significa aprender a establecer y mantener efectivamente los límites. Respetar los límites te permite conocer y amar a las personas libres del temor de consumirlas o de ser consumido en el proceso. Las relaciones con límites sanos enriquecen tu vida y lo fortalecen. Por el contrario, aquellas relaciones en las que no se han establecido los límites o en las que estos se ignoran están marcadas por el miedo, la ira, el resentimiento y la culpa. El análisis transaccional nos ayudará a comprender la importancia de los límites en las relaciones, porque representa a una persona incorporándole 3 estados del ego: padre, adulto y niño. El padre educa, protege, critica y juzga. El adulto piensa y resuelve problemas. El niño es la parte emocional, sentimental, intuitiva y creativa de una persona. Observa el límite que existe alrededor de esta persona. Es una línea que abarca los 3 estados del ego. 2 personas comprometidas en una relación se representan con un límite alrededor de cada una de ellas. Cuando estos límites existen, cada persona ve a la otra como un ser íntegro, capaz y competente. Cada persona tiene a su disposición, y por lo tanto la capacidad de utilizar, todas las partes que le integran, y esto le permite actuar de forma efectiva en el mundo. Sin embargo, lo que sucede con mayor frecuencia es que al relacionarse las personas forman lo que se denomina una simbiosis. Viven como si no fueran capaces de actuar, ni siquiera de sobrevivir, sin la presencia de la otra persona. Una simbiosis podría representarse del siguiente modo. En la figura A, la persona 1 actúa como padre y adulto en relación con el niño de la persona 2. Con el fin de lograrlo, la persona 1 no tiene en cuenta al niño que existe dentro de sí misma, ni al padre ni al adulto de la persona 2. La persona 2 a su vez no toma en consideración las partes correspondientes a su propio padre y adulto ni al niño de la persona 1. Como consecuencia, estas 2 personas están actuando únicamente con la mitad de los recursos disponibles. Los límites entre ellos se han desvanecido y se comportan como si fueran una sola persona. Todo esto se debe a que han otorgado poca importancia a la integridad de cada uno de ellos y han permitido que el miedo se haga cargo de la situación disfrazada de preocupación amorosa. En la figura B, los papeles se han invertido y la persona 2 se comporta como el padre y el adulto del niño de la persona 1. En el proceso, la persona 2 se olvida de sus propias necesidades y sentimientos con el fin de ocuparse de las necesidades y sentimientos de la otra persona. Existen épocas en las relaciones amorosas en las que una tal simbiosis puede resultar adecuada y útil. Durante una crisis, una persona puede necesitar que su pareja la cuide y proteja. En otras circunstancias, estos papeles se pueden invertir. Pero en el curso normal de la vida, la simbiosis atenta contra el desarrollo de ambas personas y debilita su relación. En los matrimonios, esta inestabilidad se refleja a menudo en una relación sexual insatisfactoria o en la ausencia total de sexualidad. Cuando se ignoran o se pierden los límites entre las personas, se empobrece el intercambio de energía y entusiasmo entre ellas. La relación se torna difícil y escabrosa, y las personas en cuestión siguen unidas por la ira reprimida, el resentimiento y la culpa. Se ha bloqueado la relación libre y abierta, que es indispensable para disfrutar de una comunicación y una expresión sexual sanas. Restituir los límites entre las personas cura las relaciones. Mientras cada persona aprende a tomar en consideración todas sus partes, así como todas las partes de la otra persona,
comienza a construirse el respeto por sí mismos y por el otro. Dos personas que se respetan a sí mismas resultan más interesantes y se atraen más que dos personas que tienen una relación asfixiante. Khalil Gibran, en El Profeta, describe la actitud amorosa que mantiene la independencia en una relación. Amaos el uno al otro, pero no creéis un vínculo de amor exclusivo. Dejad que existan espacios en vuestra relación. Cantad, bailad juntos y gozad, pero debéis permitir que cada uno de vosotros esté solo. Permaneced juntos, pero no demasiado juntos. Con el fin de vivir una relación en la que te sientas centrado con tu pareja, es preciso respetar los límites que los definen como seres humanos separados. Cuando seas capaz de centrarte y aceptar totalmente los límites que te definen, serás capaz de experimentar una energía y una conexión con tu pareja que trascenderá la individualidad y enriquecerá tu vida y tu relación. Al conocer tu centro, también conoces tus límites. Cuando respetas y mantienes esos límites que te separan de los demás, te sientes cada vez más centrado. Centrarse y establecer los límites son acciones recíprocas y esenciales para disfrutar de un matrimonio sano. Definir los límites con la pareja supone un particular desafío, ya que dicha acción se acopla a la tarea de amar y aceptar a la otra persona por lo que realmente es. ¿Cómo logras equilibrar tus propias necesidades y preferencias y la aceptación de un modelo de conducta o de comunicación de tu pareja que pueda resultarte ofensivo? Ambos son adultos y cada uno tiene sus propios valores y sus propias normas. Tú no puedes esperar que tu pareja se modifique para ajustarse al molde que has creado para ella. Es evidente que ambos se beneficiarán cuando puedan comunicarse sinceramente a fin de encontrar soluciones que sean aceptables para ambos, cada vez que surja algún conflicto. Una comunicación franca y abierta también te ayudará a encontrar valores compartidos que ambos puedan aceptar. Sin embargo, aunque se logre una buena comunicación, existe una tendencia humana a obligarse mutuamente a descubrir cuáles son los límites que existen en una relación. Cada una de las partes necesita hacer saber a la otra cuándo se ha traspasado o violado un límite. Lo importante es la comunicación y no el intento de castigarse o controlarse. Cada uno de los integrantes de la relación necesita conocer cuáles son los valores que son importantes para la otra persona. Lo ideal es que cada uno de los interesados modifique su conducta en señal de respeto por las preferencias de su pareja en aquellos casos en que dichas preferencias sean sanas y razonables. Ambos reconocerán la importancia de adaptarse a sus mutuas necesidades y preferencias a fin de nutrir la relación y permitir que se enriquezca. Pero resulta muy fácil dejarse llevar por el miedo y permitir que controle la situación. En nombre de la autonomía, es posible que tú te niegues a tener en cuenta las necesidades y preferencias de tu pareja. Quizás te asuste la idea de que tu pareja llegará a controlarte si tú atiendes a sus requerimientos, pero en realidad es el miedo y no tu pareja quien lo controla. Y eres tú la persona que se rinde al miedo. El miedo también se refleja mediante una conducta crítica y sentenciosa entre ambas personas. Las críticas y el rechazo personal envenenan la relación y establecen una terrible competencia entre ambos. Esa lucha entre los integrantes de la relación refleja las luchas internas individuales entre las diversas subpersonalidades. Cuando te cures a ti mismo aceptando con un amor incondicional todas las partes que te componen, descubrirás que es muy poco provechoso gastar tu energía en juzgar y criticar a tu pareja. Pero cuando el miedo ha asumido el control, resulta muy sencillo ignorar la responsabilidad de tus propios sentimientos, pensamientos y opciones. ¿Cuántas veces te habrás escuchado decir: él me saca de mis casillas, ella se aprovechó de mí, ella me hace sentir fatal, él hiere mis sentimientos?
Este tipo de afirmaciones son expresiones culturalmente autorizadas y especialmente populares. Resulta conveniente observar las respuestas que manifiestas frente a la conducta de tu pareja y que escapan a tu control. Quizás hayas aprendido desde la infancia a creer que los demás son responsables de tus sentimientos, pensamientos y elecciones. En este caso, tú no crees tener opción en la forma de reaccionar frente a los demás y a la hora de relacionarte con ellos. Sin embargo, tú constantemente tomas decisiones, tengas o no tengas conciencia del proceso, y asumas o evites la responsabilidad de lo que eliges. Si tu pareja se enfada contigo, esto despertará tu propia ira. El modo en que tratas usted a tu ser enfadado dependerá de tu nivel de conciencia y de las opciones que has elegido a partir de esa toma de conciencia. Tú puedes permitir que tu ser enfadado se exprese y se apodere de ti. En este caso, probablemente te pondrás furioso. Como tu pareja también está enfadada, probablemente deberás enfrentarte a una escena difícil. Si tú tomas conciencia de tu enfado y decides reconocerlo y aceptar a tu ser enfadado, mientras mantienes a tu ser superior a cargo de tu conducta, es muy probable que elijas no reaccionar ante la ira de tu pareja. Tal vez decidas simplemente no hacer nada, y de este modo permitirle procesar sus propios sentimientos, evitando la confusión que surgiría si tú también expresaras los tuyos en este mismo momento. Más tarde podrás conversar tranquilamente con tu pareja sobre la respuesta que manifestó ante tu comportamiento. El miedo también puede conducirte a ignorar evidentes violaciones de tus propias necesidades y preferencias. Si tú tienes miedo de que tu pareja se enfade, te resultará más fácil mantener una paz aparente que hablar sinceramente de tus necesidades y sentimientos. Este modelo es contraproducente para ambos. Tu pareja necesita saber que tú te respetas lo suficiente como para conversar con absoluta franqueza cuando algo atenta contra tus principios. Es posible que decidas no reaccionar frente a pequeñas irritaciones, dejando que tu sabiduría te guíe para discriminar lo que es realmente importante de lo que es una mera preferencia. Pero cuando se trata de algún asunto primordial, como por ejemplo la sinceridad entre ambos, la violencia física o emocional, el abuso de drogas, el alcohol o el dinero, es preciso detenerse y conversar. No es bueno ignorar estos temas. Necesitamos reflexionar sobre cuál es la responsabilidad que cada uno tiene en dichos problemas. Y ambos necesitan comprometerse a descubrir cuál ha sido su contribución en estos modelos tan destructivos. Si se ignoran estos temas, se propagarán como el cáncer y terminarán por destruir la relación, a menos que se trabaje para conseguir una profunda sanación. Definir los límites. ¿Es lo mismo que intentar controlar a otra persona? El miedo a establecer límites refleja el miedo al poder personal. Las personas que temen su propio poder tienden a proyectarlo o ver el poder en los demás, pero nunca en ellos mismos. Se sienten impotentes y tienen miedo de que otras personas puedan controlarlos. Ser controlado por los demás es una ilusión que nace de este modelo de no reconocer la responsabilidad y el poder personal, o de proyectarlos. Todos disponemos del libre albedrío, elegimos todo aquello que se manifiesta en nuestras vidas. Cuando vemos con toda claridad que somos responsables de nosotros mismos, también somos conscientes de que los demás tienen el mismo poder, la misma responsabilidad y las mismas opciones para sus vidas. No controlamos a los demás más de lo que ellos nos controlan. Cuando conocemos el poder que tenemos sobre nuestras propias elecciones, también reconocemos los límites del poder que tenemos sobre los demás o del que ellos tienen sobre nosotros. Detener al saboteador es un proceso continuo y constante.
Cuando eres capaz de ver con toda claridad a tu saboteador y reconocer los esfuerzos que realiza por perjudicarte por medio de pensamientos temerosos o negativos, tienes la posibilidad de oponerte a él, rechazar sus sugerencias destinadas a debilitarte y transformar dichos pensamientos en una fuerza poderosa y positiva para tu vida. Resulta muy provechoso tomar conciencia de los modelos de conducta con los cuales tú te saboteas cuando no consigues controlar al saboteador a nivel mental. Cuando el saboteador controla tu pensamiento, algunos de los siguientes modelos pueden manifestarse en tu comportamiento. 1. El autosabotaje se manifiesta cuando tú niegas la responsabilidad que tienes sobre tu propia vida e intentas alcanzar tus objetivos estableciendo y manteniendo relaciones simbióticas con los demás. Tú temes no disponer de los recursos necesarios para tener éxito por tus propios medios. Buscas personas que te ayuden, te saboteas a ti misma intentando manipular a los demás para que cumplan tus propósitos y de este modo eludir la responsabilidad de trabajar, de aprovecharte de tus propios recursos y de invertir el esfuerzo necesario para alcanzar tus metas. Tú quieres demasiado a los demás y rechazas la posibilidad de quererte y educarte a ti mismo. 2. El autosabotaje funciona cuando tú ignoras tus propios límites y permites que te agoten física, emocional, mental y financieramente. Tu ayuda a los demás ignorando con frecuencia tus propias necesidades e intereses, y siempre terminas por convertirte en la víctima de alguien. 3. El autosabotaje se pone en marcha cuando tú niegas los límites que existen en tu interior y en las relaciones con los demás. Independientemente de lo positiva que pueda ser tu actitud mental, la disciplina de respetar los límites entre las personas es un factor esencial para lograr el éxito. Los autosaboteadores abusan de las relaciones que mantienen con los demás y estos finalmente se enfadan y se muestran vengativos. 4. El autosabotaje sucede en aquellas personas que hablan como si fueran los maestros del pensamiento positivo y sin embargo no han alcanzado ningún éxito financiero ni emocional. El modelo que prima aquí es el de predecir un futuro éxito y tener la esperanza de alcanzarlo, rechazando al mismo tiempo la presencia inconsciente y negativa del saboteador interno, los límites reales que marca el tiempo, los recursos disponibles y la ardua tarea que es necesaria emprender. A menos que estos factores se tomen en consideración, ningún pensamiento positivo que sea podrá prevenir que se desencadene un desastre final. 5. Los autosaboteadores toman decisiones financieras basándose en el éxito que tienen la esperanza de conquistar antes de que dicho éxito se convierta en realidad. En el proceso se dedican a ampliar demasiado sus negocios y se someten a una enorme presión a la espera de que ocurran milagros que les permitan afrontar sus compromisos y sus gastos desmedidos. 6. Los autosaboteadores experimentan periodos de desaliento y depresión, que son un marcado contraste con los periodos de pensamiento positivo. Generalmente no se muestran dispuestos a afrontar los temas que subyacen bajo la superficie de su vida. 7. Los autosaboteadores son a menudo personas extremadamente brillantes que casi siempre han sido capaces de superar cualquier situación mediante la palabra. Cuando eran niños tenían la habilidad de manipular a sus padres con su ágil ingenio y su facilidad de palabras. Como consecuencia, nadie fue capaz de imponerles los límites adecuados durante su desarrollo. Nunca han experimentado los límites ni sus consecuencias y actúan pretendiendo que nunca deberían enfrentarse al día del arreglo de cuentas. Cuando llega ese día, se muestran sorprendidos y enfadados. Suelen sentir que el problema fue provocado por otra persona y se defienden culpabilizando a los demás. 8. Los autosaboteadores intentan cuidar
a otras personas cuyo amor desean, pero se sienten incapaces de obtener. Logran que estas personas esperen de ellos más de lo que pueden dar y luego se esfuerzan para no decepcionarlos. 9. Los autosaboteadores no consideran adecuado ganar ajustándose a las reglas. Les gusta la excitación que producen los grandes riesgos y se involucran en situaciones que suponen una gran exigencia para ellos mismos o para los demás. Su miedo es no poder triunfar en proyectos comerciales razonables y que requieren responsabilidad, de modo que se empeñan en embarcarse en actividades que son arriesgadas y excitantes. Durante el proceso pueden obtener algunos éxitos sorprendentes, pero su parte destructiva e indigna se las arreglará para destruir finalmente lo que han conseguido. 10. Los autosaboteadores tienen graves dificultades para abandonarse y evolucionar. Se quedan fijados al pasado, a las relaciones destructivas, a ideas y estrategias que no funcionan. Tienen inconvenientes para terminar lo que han comenzado y a menudo tienen muchos proyectos sin acabar que son un engaño. Parecen estar muy ocupados, pero en realidad se ocupan de pocas cosas. Vamos a contrastar estos modelos de conducta saboteadora con modelos de comportamiento evidentes en la vida de aquellas personas que triunfan, consiguen sus objetivos y disfrutan de su vida. 1. Las personas que cosechan éxitos piensan de una forma positiva, aceptan los límites y practican una sana autodisciplina, así como también la disciplina de respetar los límites que existen entre las personas. Son capaces de obtener éxitos sustanciales, reales y duraderos, que otros no logran conquistar. No abusan de sus relaciones con los demás, establecen tratos con las otras personas y cumplen con su parte del convenio. 2. Toman decisiones financieras solventes, reconociendo la necesidad de tener en cuenta la realidad presente mientras planifican y esperan grandes éxitos futuros. Hablando en términos financieros, no van más allá de sus posibilidades. 3. Mantienen una disposición equitativa que fluye a partir de una intensa conexión con las dimensiones espirituales de la conciencia. Conectan con el mundo que los rodea y son sensibles a las respuestas que reciben de las demás personas. Son experimentados comunicadores, hacen los ajustes necesarios para modificar las circunstancias y son lo suficientemente flexibles como para responder efectivamente a los cambios de la economía y de la comunidad en la que trabajan. 4. Son capaces de beneficiarse de su brillantez e inteligencia, porque han aprendido a sacar provecho de sus recursos y han logrado que trabajen a su favor. 5. No pierden dinero ni tiempo imaginando que son víctimas de las acciones o errores de otra persona. Su pensamiento es claro y son conscientes de sus elecciones en todo momento. 6. Reconocen sus propios méritos y se sienten capaces de afrontar los desafíos que la vida supone. Aceptan que las demás personas también valen para asumir la total responsabilidad de sus vidas. No intentan dramáticos rescates de terceras personas, ni persiguen la dependencia emocional ni financiera. Animan a los demás para que sean autosuficientes y que triunfen en la vida. 7. Ven el valor del orden y la estructura y respetan las reglas que se imponen tanto en las relaciones comerciales como en las afectivas. Se entregan con entusiasmo a la consecución de sus propósitos y se sienten realizados al cumplir sus objetivos. No sienten excitación alguna en saltarse las reglas e intentar vencer al sistema. Saben que el éxito requiere un compromiso personal, autodisciplina, una actividad productiva y la asunción de riesgos. 8. Debido a su respeto por los límites, son capaces de conseguir un éxito ilimitado. Al respetar y mantener los límites, logran dominar al saboteador interno y transformar esa energía en un poder positivo para sus vidas. Están abiertos a la experiencia de la abundancia que ofrece la vida
y al placer que se deriva del empleo de sus recursos y habilidades personales para sacar pleno provecho de sus poderes. Tú puedes lograr que ocurran los milagros cuando aceptas el valor y la importancia esenciales que son inherentes a ti mismo, a otras personas y al contexto en el cual vives y actúas. Los ganadores saben muy bien que todo el mundo cuenta y es importante en cualquier sistema, ya sea una familia, un negocio, un gobierno o un sistema religioso. Los perdedores se ignoran a sí mismos, a los otros e incluso el contexto dentro del cual funcionan. En todo este proceso sabotean su éxito y confirman su posición de perdedores. El saboteador te indica que tú no vales nada e ignora tus necesidades, sentimientos y objetivos. Tampoco toma en consideración a otras personas y espera que todos se decepcionen y se rindan. Es el agente del miedo. Detener el autosabotaje significa enfrentar, dominar y transformar al saboteador para liberarse de él, y aceptar y honrar a la persona que eres. Simultáneamente, tú empiezas a tomar en cuenta a los demás y a relacionarte con ellos afectiva y respetuosamente. De este modo, tú mantienes tus límites intactos y dices sí y no con absoluta sinceridad y sin miedo. El éxito y la prosperidad se presentan en tu vida. Tú eres un maestro del arte de amar. Y una vez que has aprendido a valorar y mantener los límites que te abarcan y te dan forma, definición y estructura, estás preparado para desplazarte por los reinos del placer, el éxito y la prosperidad. Tú estás dispuesto para sumergirte totalmente en la vida, a sabiendas de que no se perderá ni resultará destruido en el proceso. Cuando tú dominas tus límites, te sientes seguro contigo mismo, lo bastante seguro como para emprender cualquier labor en el mundo y asumir la total responsabilidad de la fuerza y los recursos de los que dispones. Cuando experimentas que tus límites están intactos, son firmes y fuertes, reconoces haberte liberado de inconvenientes dependencias de terceras personas. Sabes que puedes establecer y mantener relaciones sanas y productivas con los demás. Ya no estás fijado al pasado. Eres lo suficientemente fuerte como para resistir intrusiones en tu espacio o en tu tiempo, incluso en tus recursos e intereses, por parte de personas parásitas que pretenden nutrirse y sacar provecho de los recursos vitales que te pertenecen. Eres capaz de valerte por ti mismo, satisfacer tus propias necesidades y protegerte de una forma apropiada. Tú no eres una víctima impotente de un destino dirigido por fuerzas externas. Tú eres el autor de la realidad que creas. Observa la realidad que has creado para ti mismo. ¿Acaso diriges un drama autodestructivo y autosaboteador, ignorando tus propios límites y aquellos que te separan de los demás? ¿O te sientes seguro dentro de tus propios límites y eres respetuoso con los que te separan de otras personas? ¿Permites que tu creatividad y tu sabiduría te guíen hacia una intención y un propósito que aspiras para tu vida? La vida es como un árbol cargado de monedas de oro. ¿Acaso tenemos miedo del árbol y evitamos ver su belleza y riqueza? ¿Elegimos caminar del otro lado de la calle por temor a acercarnos demasiado a una visión tan magnífica? ¿O nos atrevemos a abrazar el árbol, subirnos a sus ramas, sacudirlas y cosechar su producción de amor y generosidad? Se trata de tu elección. Y a cada momento eliges una vez más el juego del miedo y el juego del autosabotaje que queda fijado al pasado, o eliges madurar y vivir en el amor. ¿Cuál es tu elección ahora? ¿Qué elegirás a continuación? Usa tu poder y tu capacidad de elegir, y luego podrás cosechar el resultado.
Para educarse a uno mismo de una forma satisfactoria, es preciso comenzar por desarrollar un estado de conciencia que permita observar los pensamientos, los sentimientos, las elecciones y las experiencias. Ese estado de conciencia se denomina el Ser Supremo, el Ser Central, el Testigo o conocimiento consciente. Cualquiera sea el nombre que escojamos, nos referimos a un proceso y no a una entidad. El conocimiento consciente es el proceso de observarse momento tras momento durante toda la vida. Este estado de conciencia toma nota de lo que observa sin juzgar ni evaluar, sin compararse con otras personas y sin ninguna necesidad de comprensión intelectual ni de emoción. El conocimiento consciente se basa en el amor incondicional. No tengo que controlar los resultados de lo que estoy observando, simplemente observar y tomar nota de lo que veo. Cuando aprendo a centrarme, puedo enfocar a voluntad mi conocimiento consciente, profundizarlo y ampliarlo. Se trata de un proceso simple que es intuitivamente familiar. En primer lugar, requiere una concentración total. Gradualmente se convertirá en una respuesta simple y natural, disponible en cualquier momento que exista tensión o cuando tenga la sensación de estar descentrado. Una vez que conozco lo que es estar centrado, reconoceré fácilmente cuando estoy descentrado, de manera que intencionalmente podré volver a centrarme. Veamos cómo es el proceso de centrarse. Primero, percibe cuál es el centro de tu cuerpo, enderezando tu columna vertebral y moviendo el torso hasta encontrar una posición centrada en la que no te inclines lateralmente hacia adelante ni hacia atrás. Si estás de pie, asegúrate de que tus rodillas estén relajadas, la pelvis ligeramente adelantada y el peso del cuerpo equilibrado sobre ambos pies. Luego observa tu respiración e intenta que fluya abiertamente mientras exhalas e inhalas profundamente. Tus ojos pueden estar abiertos o cerrados y deberás concentrarte en la región del corazón. Visualiza un haz de luz blanca y pura que fluye hacia tu cuerpo, por encima de tu cabeza y penetra a través de la coronilla. Percibe esta luz blanca, esta energía amorosa que fluye desde la parte superior de la cabeza hacia el centro de tu cuerpo, abandonándola a través de los pies y vertiéndose en la tierra, limpiando tu cuerpo y alimentando nuestro planeta. Ahora concéntrate conscientemente en la región del corazón, en el centro de tu pecho. Siente tu corazón y ábrete al fluir del amor incondicional. Es posible que experimentes una sensación de cosquilleo, un calor intenso o una energía fresca. Descubre el modo en que tú experimentas la energía del amor incondicional y afirma mentalmente: deseo centrarme en el amor incondicional. Luego, imagina que la luz blanca, que está en la tierra debajo de ti, se convierte en un sistema de raíces o en una única raíz que se extiende en sentido descendente para alcanzar el núcleo de la tierra y ofrecerte estabilidad y nutrición. Visualiza con claridad esas raíces y nota cómo te soporta. Afirma mentalmente: estoy centrado y mi base es el amor incondicional. Ahora haz girar esta luz blanca alrededor de tu cintura y dirígela luego hacia tus pies, formando un capullo que envuelva la mitad inferior de tu cuerpo. A continuación, forma otro capullo de la cintura para arriba
para envolver la parte superior de tu cuerpo. Visualízate envuelto en esa luz blanca y afirma mentalmente: estoy centrado, arraigado y protegido por la energía del amor. Una vez que te sientas centrado, arraigado y protegido, abre tu conciencia hacia el espacio que rodea tu cuerpo físico y conéctate con tu campo energético. Siente la vibración del amor y la luz blanca que rodean tu cuerpo. Percibe que la luz blanca fluye a tu alrededor y a través de ti, llenándote de energía amorosa y protegiéndote de cualquier fuerza negativa que se te acerque. Visualiza que tú envías esa energía amorosa a los demás a través de tus ojos, tus manos, tu corazón y tus pensamientos. Una vez más, visualiza el capullo de luz blanca que acompaña a tu campo energético. Imagina que esa brillante luz blanca se transforma en un cristal de cuarzo claro y puro. Mírate dentro de ese cristal y luego mira hacia afuera, desde el lugar que ocupas dentro del cristal, y visualiza una flecha negra que se dirige hacia ti. Obsérvala mientras se acerca y advierte que se detiene en cuanto entra en contacto con el borde exterior de tu escudo de cristal. Observa que la flecha cambia gradualmente de color, del negro al gris y finalmente al blanco puro. Mientras pierde su color, se introduce fácilmente en el cristal convirtiéndose ella misma en cristal. Siente cómo este escudo de cristal se amplía mientras la flecha se va integrando en tu interior. Luego visualiza un grupo de flechas negras que se dirigen hacia ti desde una gran distancia. Obsérvalas acercarse al borde exterior de tu escudo de cristal. Otra vez se detienen al tocar el borde exterior de tu escudo protector. Cambia el color de las flechas de negro a gris y de gris a blanco. Mientras las flechas se tornan blancas, atraviesan el escudo de cristal y se transforman en cristal. Tu escudo de cristal se agranda y se expande de la misma forma en que tú desarrollas y amplías tu ser con todos los retos que la vida supone. El amor incondicional es un amor sin juicios ni comparaciones y que no tiene necesidad de una comprensión intelectual. Es la fuerza vital, la energía que se mueve dentro de ti y a tu alrededor. Es la energía del universo. Abrirte a la energía del amor incondicional es como abrir una puerta hacia el espacio donde vibra la esencia de tu ser. El amor incondicional es la energía que recibes en lo profundo de tu alma. El amor incondicional te vincula con tu ser superior. En tu conexión con el ser infinito, la sabiduría infinita, la inteligencia infinita, sientes el amor incondicional. Tu ser superior es una conciencia de amor incondicional que está siempre disponible para guiarte y ayudarte. No te empuja ni te obliga a hacer nada. Sencillamente está presente y disponible para ti, siempre que desees dejarte abarcar por él. El amor incondicional acepta lo que es y honra tu libre albedrío para cambiar el curso de tu propia vida. Te permite que dejes libres a las personas con las que te encuentras más vinculado para que ellas conduzcan sus propias vidas. Y el amor incondicional abarca la necesidad de establecer y mantener los límites. Reconoce que cada individuo debe encontrar su propio centro y desde él mantener los límites que le sean necesarios para vivir cómoda y satisfactoriamente. Significa decir tanto sí como no en las relaciones con los demás.
quiere decir amarse a sí mismo y a las otras personas. No significa de ningún modo admitir comportamientos inaceptables de los demás en detrimento de la propia persona. El miedo consigue descentrarte y desequilibrarte. Te convence de que protegerte de los demás estableciendo límites es peligroso. Después de todo, si tú sabes cuidar de ti mismo y te haces valer, probablemente serás rechazado y abandonado por las personas que son más importantes en tu vida. El miedo te recuerda una y otra vez que el amor de dichas personas es endeble y puede desaparecer si tú osas no complacerlos. El miedo es el lado oscuro de la vida. Sirve de alerta cuando te encuentras frente a un peligro real y necesario y necesitas protegerte. Sin embargo, también se apodera de tu mente cuando no existe ningún riesgo real y te anima a crearte problemas generando pensamientos que producen temor. El miedo es la energía que se oculta tras la duda, el maltrato, las conductas destructivas y la violencia. Constituye el arma más poderosa de tu saboteador interno. Cuando tú estás asustado, su aprehensión distorsiona tus pensamientos y tus acciones. Y si tú estás cada vez más atemorizado, produce cada vez más pensamientos negativos que pueden terminar en una espiral de conductas destructivas. Luego, te sentirás impotente para poner freno a la marea de terror que el saboteador interno ha producido con tu autorización. Atrapado en esta trampa, fabricada por ti mismo, no es difícil que pierdas de vista a tu ser superior y que tengas problemas para detener los pensamientos negativos y las conductas destructivas. Tú estás descentrado y aunque te des cuenta de ello, posiblemente te sientas incapaz de volver a encontrar el camino. El miedo te enseña a esperar el peor resultado posible en cualquier circunstancia, a dudar de los demás y a dudar de ti mismo. Te exige que te sometas a sus presunciones y que favorezcas los resultados negativos que él predice. Te paraliza y te mantiene bloqueado en situaciones dolorosas de las que tú necesitas liberarte. El miedo te obliga a no reconocer ni respetar los límites. También te impide establecerlos. Te sabotea convenciéndote de que si tú no te muestras indulgente con lo que los demás desean, ellos pueden rechazarte, abandonarte o de alguna manera hacerte daño. El miedo te conduce a abusar de ti mismo. Te arrastra más allá de los límites de tu resistencia física y emocional, porque tú te dices que no podrás lograr el éxito sin sufrir ni trabajar en exceso. Debido al miedo, tú te aprovechas de otras personas. El miedo te hace creer que no puedes tener éxito ni ser económicamente independiente. Al creer esto, tú dependes de personas que te parecen indispensables y a las que sin embargo no tienes en cuenta, como tampoco a ti mismo. Consideras que para ganar tienes que estafar a alguien, porque el miedo te ha convencido de que tus recursos personales no son suficientes ni adecuados para los desafíos que debes afrontar. Cuando te rindes ante el saboteador interno, tú expresas su terror mediante conductas destructivas. Cuando el miedo se hace cargo de la situación, tú permites que tus impulsos te controlen. El miedo sabotea tus relaciones en todos los casos en que tú admites las conductas destructivas de otras personas y las apoyas a pesar de que te hacen daño. Y no solamente a ti, sino también a las personas en cuestión. Sin embargo, tú consideras que estás actuando acertadamente al no asumir el riesgo de oponerte a dicha conducta o retirar su apoyo. Proyectas tus necesidades y recursos sobre los demás cada vez que te sientes atemorizado. El miedo consigue que tú te aproveches de
la otra persona o por el contrario que la protejas, ignorando lo que cada uno de ustedes podría hacer por sí mismo. Cuando tú sientes miedo, te desplazas desde el momento actual hacia el futuro y prevés problemas. El miedo también te saca del presente para llevarte al pasado con el fin de que recuerdes antiguos sufrimientos y decepciones y que alimentes la idea de que se repetirán en el futuro. Cuando adviertas que estás asustado y que el saboteador te está dominando, céntrate. El miedo actúa entonces como una señal que indica que te has perdido, que necesitas centrarte otra vez. Tu centro está siempre presente y disponible. No olvides que ese centro está cerca de tu corazón. Imagina la energía amorosa que se irradia desde esta región. Envuelve tu cuerpo físico en una espiral en expansión y lo trasciende introduciéndote en el reino de las dimensiones etéricas y espirituales. Afirma: ahora me estoy centrando, mientras imaginas esta magnífica espiral. Relaja tu respiración mientras regresas al momento actual y libérate del miedo. En cada momento de tu vida, elige estar centrado en la energía del amor. Independientemente de cuántas veces necesites hacerlo, puedes elegir el amor y volver a centrarte en esa energía sanadora. Así te liberarás del saboteador que despierta temor en ti y te permitirás dominarlo cada vez más. Lo que sucede cuando tú estás descentrado es que has identificado tu ser total con un modelo energético que se conoce como una subpersonalidad o una parte interna que te ha permitido asumir el control de ti mismo. Cada uno de nosotros está formado por varias partes. Desarrollamos estos modelos energéticos en respuesta a nuestras experiencias vitales. Cada una de ellas se relaciona con nuestro ser central o superior, cuya función es mantener nuestro conocimiento consciente con el objetivo de guiarnos, reconocer y aceptar nuestras subpersonalidades, definir sus límites y crear armonía entre ellas. Educarse a sí mismo con amor significa aprender a reconocer, nombrar y aceptar la miríada de partes que te componen, incluyendo el saboteador interno. El objetivo no es eliminar ninguna de esas partes, ni siquiera las más oscuras y difíciles. Se trata de conocerlas y otorgarles un lugar en vez de ignorarlas e inconscientemente permitirles que se entrometan en tu vida de un modo destructivo y demoníaco. Cada una de las partes que te componen es un modelo energético diferente, con su propia personalidad y sistema de creencias. Cada una de ellas puede ser nombrada y fácilmente reconocida por su energía, su forma de conducirse y de pensar. Al tomar conciencia de las partes que te integran, puedes observarlas en acción sin identificarte con ninguna de ellas. Esto te permitirá educarte a ti mismo de una manera completamente diferente. Por ejemplo, si tu crítico interno no cesa de hacerte observaciones sobre tu comportamiento, cuestionándote tu valor y competencia, puedes sintonizar con tu conocimiento consciente para reconocer la voz y la energía de tu crítico. Una vez que sepas qué es lo que él pretende, debes decidir si deseas o no prestarle atención a lo que dice. Si tú te inclinas por ponerle límites a dicho crítico, al negarte a escucharlo, tu niño interior se sentirá aliviado y encantado. Él odia ser constantemente criticado y desvalorizado. Al imponerle claramente los límites a tu crítico, tú proteges a tu niño interior y creas un ambiente más afectuoso y positivo a tu alrededor. La importancia de conocer tus partes internas es sencillamente esta.
conocerlas. No tienes la intención de modificarlas, solo pretendes comprender sus actitudes, creencias, sentimientos y objetivos. Al conocer y aceptar a todos tus seres interiores, dejas de rechazarte a ti mismo y experimentas la maravillosa sensación de integridad y curación que se derivan del hecho de abarcar todas las partes que lo componen. Pero para hacerlo, debes desenmascarar todas esas partes que has rechazado, olvidado y ocultado en lo más profundo de tu ser. Esas son las partes de las que careces. Las partes que nos faltan desarrollan su actividad fuera del campo de la conciencia y sabotean nuestra vida con una fuerza inusitada. La persona que no es consciente de su vulnerabilidad puede arruinar su salud por el esfuerzo que le supone ir más allá de los límites de la resistencia humana. Quienes desconocen sus partes enfadadas dejan que esas poderosas energías funcionen más allá de su conciencia y de su control. Ella, ignorada, consigue expresarse de un modo inconsciente y solapado, creando confusión en todas tus relaciones. También puede ser causa de una depresión y destruir tu salud física. Con frecuencia, toda enfermedad refleja la dificultad de decir no a los demás. Sin esta opción nos agotamos y también agotamos nuestros recursos haciendo lo que en realidad no deseamos hacer. El cuerpo dice, tú, presta atención. Nos estás haciendo daño y ni siquiera te preocupas por lo que sentimos. Si sigues ignorándonos, nos marcharemos. Si nuestro cuerpo consigue atraer nuestra atención y realizamos los pasos necesarios para corregir nuestros problemas y expresar los sentimientos que hemos ignorado, la enfermedad ya no resultará necesaria y nuestra salud mejorará. La enfermedad nos indica que hemos saboteado nuestra vida de alguna forma y necesitamos transformación y limpieza. La transformación puede manifestarse a través de la decisión de vivir o de morir. Esa opción solo puede realizarla la persona que está enferma. Esto es amor incondicional.